Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación presenta. Hola, mi nombre es María Victoria Ordóñez Gómez. Voy a estar presentándome en el Congreso de Paz e Inmigración con la ponencia titulada Sin violencia pero con dolor, la naturalización de la violencia estructural en experiencias de inmigración y deportación. Bueno, prácticamente este trabajo surge mediante los relatos obtenidos de una persona de origen hidalguense que fue migrante. Entonces, en base a estos relatos, se presentan y cómo se manifiesta y se oculta la violencia estructural en procesos migratorios hacia Estados Unidos desde México. Este migrante hace referencia que cruzó varias veces la frontera y cruzó hacia Estados Unidos, pero las mismas veces pues que fue deportado. Entonces, lamentablemente, él ahora lo cataloga como anécdotas graciosas desde su perspectiva, pero hay como más trasfondo detrás de todo eso. El protagonista nos menciona que en ningún momento sufrió violencia por parte de las autoridades migratorias e incluso se refiere a un trato amable, empático, bueno por parte de las mismas, lo que nos permite evidenciar que a partir de su testimonio es como ciertas formas de violencia se hacen invisibles al estar profundamente naturalizadas. Este tipo de violencia la podríamos denominar como violencia silenciosa o normalizada, en términos de Johan Galtung. Entonces, este tipo de violencia normalizada se encuentra en las estructuras mismas del sistema migratorio, desde el momento desde su desplazamiento o desplazamientos forzados, la precariedad, la constante exposición a la incertidumbre y otras más. A partir del caso de nuestro migrante, de nuestro sujeto de trabajo y la teoría de Johan Galtung, se analiza cómo las condiciones que rodean la migración configuran un entorno de violencia no reconocida como tal, lo que dificulta la búsqueda de paz en el tránsito migratorio y que se pongan en pausa o se destruyan los objetivos de los mismos migrantes. Entonces, en realidad nos surgen muchas interrogantes, pero una de las principales es en realidad cómo se manifiestan y se ocultan las formas de violencia estructural en las experiencias migratorias hacia Estados Unidos y de qué manera los migrantes las naturalizan o no las perciben como violencia. Entonces, este tipo de violencia la van adheriendo a su vida cotidiana y ya no la perciben como violencia, porque tienen la concepción de que la violencia es física, sexual, psicológica o que presenta de alguna forma una agresión presencial directa, pero pues la violencia está escondida y como dice Johan Galtung, está dentro del proceso migratorio, pero en todas estas veces no se logra visualizar. Para este trabajo nos vamos a basar, como mencioné, en Johan Galtung con el concepto de violencia estructural. Este autor entiende la violencia estructural como aquella violencia invisible o oculta que está inmersa en las estructuras sociales, como la deportación de migrantes a su país de origen y pues que impide la plena realización de los objetivos de estas personas. También de otro lado tenemos a Joseph Nevins con sus estudios sobre la frontera como un espacio político y de cómo este espacio político genera exclusión, donde la violencia institucionalizada, porque él se refiere a violencia institucionalizada, se manifiesta mediante el uso de vigilancia, zonas militares y políticas restrictivas. Entonces, si unimos el relato de nuestra persona migrante y lo contrastamos con la teoría de Joseph Nevins y Johan Galtung, en realidad, desde el momento en que surge la presencia del militar y aunque se refiere a un trato bueno, ya existe violencia, porque como dice Joseph Nevins, la violencia institucionalizada pues surge desde la vigilancia. Por algo fue capturado nuestro migrante y por algo fue capturado por base de las políticas restrictivas y todo este tipo de militares que se encuentran en la zona de la frontera. Entonces, pues todo esto aplica a personas indocumentadas, en este caso migrantes. También nos dice Joseph Nevins que la frontera no debe percibirse como esta línea divisora entre ambos países,
porque en realidad es una construcción política que produce exclusión y violencia institucionalizada. Entonces, pues con esto contrastamos de que la violencia no nada más es física ni presencial y que existen otras formas de violencia en el proceso migratorio, en el cruce de la frontera. Bueno, después de nuestro relato espontáneo o nuestra conversación espontánea o las anécdotas que nos cuenta el migrante, nos dimos cuenta que la metodología en realidad debió ser como más enfocada a un análisis cualitativo, lo que nos lleva a realizar un cuestionario semiestructurado para nosotros poder recolectar la información. Entonces, esta herramienta hay que recordar que es esencial para la búsqueda de información cualitativa, casos de la persona migrante. Al principio fueron entrevistas espontáneas, conversaciones libres, sin cuidado de alguno del migrante, sin miedo ni nada de este tipo de cosas, lo que permitió capturar en realidad su testimonio natural de forma espontánea y auténtica, sin alguna guía estructurada, porque cuando tienen una guía estructurada, un cuestionario ahí, se tienden a presionar por las respuestas que van a dar. Entonces esto favorece la emergencia de narrativa personal y significativa sobre la experiencia migratoria en el proceso de deportación. Entonces hay que considerar que es muy importante que cuando las entrevistas son espontáneas, pues va a permitir al sujeto expresarse libremente sin que tenga una línea que marque un antes y un final. Entonces, para esto, pues nosotros en realidad, o bueno, yo en realidad espero que con estos relatos y esta contraste de las teorías, mostrar cómo la violencia migratoria no siempre se presenta de forma física o directa, sino que está inscrita en las condiciones de desplazamiento forzado, detenciones, deportación, incertidumbre constante y trato institucionalizado. Y al no ser reconocida como violencia por los propios sujetos, que en este caso son migrantes o nuestro migrante, esta se naturaliza y la adaptas a tu vida diaria y a tu vida cotidiana y es como si nada pasara. Pero pues esto invisibiliza el discurso del migrante. Entonces esto nos va a permitir cuestionar los límites del concepto de paz y abre el debate sobre cómo construir una paz que no solo se base en la ausencia de violencia directa, sino en la eliminación de violencias estructurales y simbólicas. Bueno, pues de mi parte sería todo. Espero aportar un poco al conocimiento de las migraciones y cualquier cosa estoy al pendiente. Muchas gracias. Con la colaboración